Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes, nuestra audiencia. Habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Como siempre me acompaña la excelentísima Sorismar Reyes. Es importante hacer las introducciones de vida. Así que es un placer estar con ustedes. Una grabación más, un episodio más, un video más de Ministerio Didasco o Didasco Ministries, donde nos proponemos llevar enseñanza de las doctrinas básicas de la vida cristiana. Y nuestro anhelo es que podamos crecer todos juntos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Y esa es la idea. Y estamos aquí ya en el episodio número 11 de Ministerio Didasco. Nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, podcast. También nos pueden encontrar a través de nuestra página web. Y ahí pueden encontrar y contactar con nosotros y escribirnos también. Claro, a nuestro email que es didascoministries@gmail.com. Y ahí, con mucho amor y con mucho gusto, podremos contestar las preguntas que usted tenga. También en YouTube, en los comentarios del video, nos puede escribir y pues trataremos todo lo posible de contestar sus dudas y preguntas. Nosotros también tenemos muchísimas dudas y preguntas y eso es la belleza de esto, que como uno podemos crecer juntos. Sí, claro, y seguimos con en el episodio anterior, vendría siendo la segunda parte de la doctrina de Dios, la teología propia. Así que pues nuestro querido hermano Ángel nos va a dar el resumen para poder entonces comenzar con este episodio y así pues entonces vean el episodio anterior y en continuación que le estamos presentando en estos momentos. Exacto, el primer episodio de teología propia o la doctrina de Dios, el tiempo nos traiciona, es mucho material. Sí, es mucho material. Es mucho material para tan corto tiempo y entonces decidimos hacer una segunda parte para poder cubrir todo el material. El bosquejo de lo que estamos llevándoles está disponible en la parte de los comentarios. En la parte de abajo del video usted puede ir ahí, expandir y va a ver nuestra página web. Ahí va a ver un link donde si usted le da clic ahí, usted puede abrir el bosquejo y todo lo que estamos diciendo, bueno, muchas cosas las decimos que no están escritas, pero en su mayoría lo va a poder encontrar escrito en un formato de Word, o sea, bastante accesible para todos. Como muy bien dijo mi esposa, estamos hablando ya hablamos sobre la Biblia. Hablamos sobre el canon, hablamos sobre cómo se cerró el canon, cómo se incluyeron los libros, qué significa canon. Eso lo puede encontrar también en nuestros videos. Y ahora podríamos muy bien haber entrado a estudiar a Dios primero. Sí. Pero en la teología y en los estudios más recientes, se ha comprobado que cuando se comienza estudiando lo que es la palabra de Dios, ella misma te va a llevar a entender quién es Dios. Sí, nos revela a Dios. No, porque ella nos revela a Dios y por consiguiente cuando entramos a la segunda parte, pues entonces podemos ver con más claridad quién es Dios. Y de eso se trata la doctrina de Dios o la teología propia. Habíamos dicho que teos significa Dios. Algunos traductores lo dicen como un Dios con letra minúscula. Independientemente significa Dios. Y logos, lo que significa es el verbo o palabra. Cuando se combinan las dos en el griego, de la palabra teología surge el estudio de Dios. Entonces, aunque muchos refutan esto y lo aluden al comienzo de la iglesia y a Constantino y a otros más que trajeron el nombre por primera vez, no es para menos decir que nosotros como cristianos no estudiamos cualquier Dios. No, y muchas veces nos enfocamos en el hombre, pensando, no, fulano de tal trajo tal concepto, lo dijo, pero tenemos que recordar que es Dios quien utiliza a esa persona. No podemos decir, mira, somos humanos, pecamos, erramos, puede tener otras ideas, pero el concepto claro y preciso
lo trajo esa persona a través de Dios mismo. Dios mismo lo permite. Claro. O sea, no hay nada, porque si cosas sucediesen, y eso lo vamos a aprender, Ajá. si cosas sucediesen fuera del control de Dios, Dios dejaría de ser soberano. Exacto. Dejaría de serlo. Sí. Por lo tanto, aún las cosas que vemos como negativas que suceden, Dios las está permitiendo en su soberanía con un propósito. Entonces, para no desviarnos mucho del tema, de eso se trata la teología propia, del estudio de Dios, la persona de Dios. Entonces, podríamos decir que la teología propia es el estudio de lo que la Biblia, que ya lo estudiamos, enseña sobre la persona, los atributos y las obras del Dios creador y soberano. Esa es la definición de teología propia, una definición simple para que podamos entenderla. Entonces, la teología propia busca responder ciertas preguntas, Sori y nuestra audiencia. Una de esas preguntas que la teología propia busca responder es, ¿existe Dios? Esa es una de esas preguntas que el mundo que no conoce a Dios, al Dios verdadero, se hace. ¿Existe Dios? Yo no lo veo. ¿Cómo yo sé que existe Dios? Otra pregunta que la teología propia busca responder es, ¿cuáles son esos atributos de Dios? O sea, ok, ya me dijiste, existe Dios, me probaste con ciertos pasajes de la Biblia y ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor, ciencia, que vamos a hablar sobre eso. Ahora, ¿cuáles son esas características de Dios? Porque cada uno de nosotros tiene características propias, ¿no? Claro. Nos hacen ver diferente a otras personas. Claro. Y estas características son exclusivas en cada uno de nosotros. Claro. Por lo tanto, en Dios tiene estas características o atributos que son los que determinan por qué Él es Dios. Exactamente. Entonces, la teología propia busca contestar esa pregunta. Otra pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué enseña la Biblia sobre la Trinidad? Porque decimos que es un Dios Padre. Si es un Dios Padre, hay un Dios Hijo. Y si hay un Hijo, tiene que haber un Espíritu. Entonces, la teología propia busca contestar quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Y por último, entre otras preguntas que nos podríamos hacer, claro, la teología propia busca contestar, ¿es Dios soberano o tenemos un libre albedrío? Es lo que conocemos hoy día como ese libertinaje, que la gente hace lo que le da la gana aún siendo creyente. Ojo, no se crea que porque hay 200 personas en una iglesia, esas 200 personas son creyentes o cristianas. Dicen conocer a un Cristo, pero verdaderamente lo son. Porque a veces nos desviamos un poco en ese libre albedrío. Estoy haciendo comillas, ¿verdad? Porque eso lo vamos a discutir. Entonces, la teología propia busca contestar o discutir estas preguntas. Y nosotros en el capítulo anterior abordamos un poco sobre qué dice la Biblia sobre Dios, cómo nos demuestra la Biblia que Dios existe y cómo nosotros podemos abordar a otros que no conocen de Dios. Sí, cómo podemos presentarle evidencias tanto en la Biblia y fuera de la Biblia de que existe un Dios. Un solo Dios, correcto. Entonces, leí en estos días un comentario, en nuestra audiencia, de un teólogo que dijo que mucha gente confunde o no sabe quién es Alá, por ejemplo, el Dios de los musulmanes, ¿verdad? Exacto. Entonces, por no conocer historia y no conocer esos otros dioses que estas otras religiones o tribus o sectas mencionan, ni siquiera conocen a su Dios, al Dios creador. Entonces, es bien importante, amados hermanos y amigos, que nosotros podamos tener un concepto, una idea y un entendimiento claro de quién es el Dios verdadero y soberano. Como método de conclusión, la semana pasada leímos el Salmo 86 y los versos 8 al 10 y dicen lo siguiente: no hay nadie como tú entre los dioses. Mira lo que el salmista, que vivía en una época donde había múltiples dioses, él está diciendo, el salmista, ¿ok? Está diciendo,
no hay nadie como tú, hablando de Dios, entre los dioses, con letra minúscula, oh Señor. No hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Este salmista que en ese momento vivía en una sociedad altamente pagana, igual que nosotros vivimos hoy día. Sí, eso es algo que se vive, yo digo que eso va en continuo crecimiento durante todas las épocas. Y como discutíamos con nuestro pastor en la iglesia Castillo Fuerte, acá en Gurabo, nuestro pastor Cristian, estaba en el estudio bíblico, estaba hablando, ¿verdad?, de que tengamos precaución nosotros mismos los cristianos, porque aún nosotros los cristianos de todo hacemos un ídolo, de todo hacemos un Dios, hacemos un Dios de nuestro trabajo, hacemos un Dios de nuestros padres, los endiosamos, ¿ok? Hacemos un Dios de nuestro dinero en el banco, pensamos que esa fortuna nunca se va a extinguir porque tenemos que tener una estabilidad económica. Esa es la falacia más grande que te venden los economistas. ¿Usted sabe por qué, hermano y amigo? Porque Steve Jobs, el dueño de Apple, el creador de Apple, debo decir, era un hombre billonario. Y él tenía una estabilidad económica, créanme. Sí, claro. Era billonario. Sí. Sin embargo, un día le empieza un dolor en el abdomen medio. Y cuando fue al doctor, al mejor doctor de cáncer que había en el área de Texas en ese momento, el doctor le dijo, vete para tu casa, tienes 6 meses de vida. Los billones de Job no le salvaron. Porque eso de estabilidad económica no existe. Yo no estoy en contra de unos ahorros y poder estar económicamente solvible, que uno pueda atender situaciones médicas o complejidades del hogar. Yo soy padre, soy esposo, yo sé lo que es. Pero lo que estoy diciendo es que ese no es nuestro fin. Y a veces convertimos, porque no conocemos al Dios verdadero, convertimos nuestras metas, nuestros estudios doctorales o maestrías, convertimos nuestros trabajos, nuestras cuentas de ahorro, nuestros CDs de inversiones en la bolsa de valores, los convertimos en nuestro Dios, porque pasamos más tiempo en eso que conociendo al Dios dueño del oro y de la plata. Sí, y ponemos nuestra confianza en nosotros. Exacto. No la confianza. Autosuficiencia. Exacto, no la confianza en ese Dios poderoso que es el que tiene el control de todo. Exactamente. Entonces, por eso es que este estudio es importante, porque nosotros tenemos que conocer quién es el Dios verdadero como este salmista lo conocía. Y lo determina y lo especifica en sus atributos y tú, las características de él. Y si usted lee la Biblia, el texto, la palabra tú, cuando él se refiere, el salmista, a Dios, cuando él dice tú, oh Señor, el tú está en letra mayúscula. Él está hablando directamente al Dios soberano y creador. Él está diciendo todo esto que la gente dice que son dioses, aunque existiesen, por decirlo de alguna manera, no se comparan a ti, Dios verdadero, soberano y creador del cielo y la tierra. O sea, el salmista comprendía claramente quién era su Dios. ¿Y tú le conoces? Verdaderamente tú puedes decir, yo puedo dejar todo a un lado, puedo morir hoy mismo y sé que mi familia va a estar bien, porque mi Dios se va a encargar de mi familia. Entonces, de eso se trata este estudio. Por eso terminamos con ese salmo y no quisimos abordar más en el tema porque es un tema largo. Sí, si entrábamos en ese tema, pues entonces el podcast o el episodio iba a ser de 7 horas. Iba a ser largo. Entonces, Sori, hoy nuestra audiencia queremos abordar la segunda parte de este episodio. Y en la segunda parte de este episodio vamos a responder estas grandes preguntas que mencionamos en el primer capítulo o episodio 10, que es el primer capítulo sobre la teología propia. Y queremos responder esas preguntas
especialmente las más profundas. Sí, podríamos decir profundas, complejas, Ujú. las que la gente tiene, que a veces no se atreve a hacerlas. Sí, porque entendemos que es una pregunta absurda o que no tiene sentido, Exacto, pero en realidad tiene todo el sentido de cuestionar, porque Dios mismo nos lleva a cuestionar todo. exacto. Entonces, las preguntas que las hice al principio de este video, que queremos responder o que la teología propia quiere responder, y no es otra cosa que lo que la Biblia va a responder, es ¿quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Cómo podemos probar que Dios existe? Porque queremos que usted como audiencia y nosotros mismos también podamos tener una certeza. Usted sabe que en Hebreos dice, La es fe pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ujú. Pues entonces nosotros queremos tener la certeza de ese Dios. Yo tengo la certeza de mi Dios. Ahora, ¿usted no le ha pasado, como dije en el episodio anterior, que hay momentos en que usted se siente y es como si Dios no existiese? Sí, que se escucha el silencio, ¿verdad? Eso, Y no recibimos una respuesta que eso. quizá queremos que nos conteste rápido. Y Dios lo que hace es nos deja tranquilos para entonces nosotros poner nuestra confianza en En Él, Él, para que así entonces se haga su voluntad. para después decir como después Dios nos dice, es jocoso porque yo a veces, ¿verdad? Digo, y no lo digo de mala manera, pero lo digo de una manera en amor, porque mi Dios, el Dios soberano, tiene un sentido del humor increíble. Oh, sí. Y luego viene Dios cuando uno empieza a dudar y dónde tú estás, que no te escucho, por qué no contestas mis peticiones. Y después viene Dios y hace como hizo con Job y le dice, o nos dice a nosotros, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el mundo? Lea Job y usted lo va a ver. ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo te formé? Entonces, ahí uno tiene que callarse la boca y decir, ok, Dios, tú tienes el control de todas las cosas. Ahora te conozco mejor. Y luego Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que nosotros queremos con este estudio y contestar esas preguntas. La pregunta de si Dios existe es una de las más básicas e importantes, Sori. Sí, esas son las que nosotros nos podemos plantear. Abundan las opiniones sobre Dios, pero responder a la pregunta como tal, ¿existe un Dios? Exige más que unos segundos de atención, Ajá, silencio, e implica una variedad de ideas y pruebas. exacto. En última instancia, lo que vemos es la experiencia humana, la ciencia y la lógica y la historia nos lleva a una respuesta segura. Sí, Dios existe. Exacto. Es decir, la teología propia nos lleva a estudiar un poco de la experiencia humana, o sea, la experiencia que tú y yo tenemos como humanos, Ujú. nos lleva a estudiar un poco de ciencia. Claro, la ciencia es importante. Para probar que esos eventos existieron. Sí, porque después de todo, los teólogos estudian la arqueología. ¿La Ujú. arqueología no es una ciencia? Claro. Por supuesto que es una ciencia. Entonces, la teología propia nos lleva a estudiar la lógica. Muchos dicen el cristianismo no es lógica. No, claro que no. El cristianismo es absolutismo de lo que la Biblia dice. Ujú. Pero la lógica humana que Dios nos ha permitido nos lleva a entender cosas que la misma Biblia dice que si no fuera de esa manera tal vez no las pudiéramos comprender. Sí. Y también la teología propia nos lleva a la historia de la humanidad, de la raza humana, para poder entender y al final poder contestar lo mismo que tú acabas de decir. Sí, Dios existe. Y entonces vamos al otro lado. Dice, muchas veces esta pregunta se plantea como, ¿cómo me puedes mostrar o demostrar que Dios existe? Exacto. El problema es que si bien la verdad en sí es absoluta, pero existen prácticamente 0 casos de prueba absoluta fuera de la lógica pura. Acuérdense, nuestra mente es finita. Pequeñita. Y las matemáticas. Exactamente. Por esa razón, los tribunales no exigen pruebas absolutas para llegar a un veredicto.
Más bien buscan disipar las dudas razonables y considerar lo que es más probable. Es un excelente ejemplo. Claro. Es un excelente ejemplo. En un tribunal que tanto nosotros confiamos, bueno, entre paréntesis, la ley está también increíblemente corrupta. Sí. Pero en un tribunal, ningún abogado defensor ni ningún fiscal va a buscar probar que absolutamente no hay ningún motivo por el cual decir tú no fuiste, porque tú fuiste. No, tú no puedes mirar ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo, porque donde quiera que tú mires, todo apunta a que fuiste tú. Eso es absolutismo. Y probar a un inconverso que absolutamente Dios existe, es bien difícil presentar las pruebas tú o yo para que esa persona crea. Recuerden, voy a hacer una pausa. Paréntesis, como hacía Pablo. Ni tú ni yo podemos convencer a nadie de que Dios existe. Tampoco podemos obligar a nadie, porque eso es el trabajo de Dios y de Dios solo y el Espíritu Santo. Recuerden, el Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Entiendan eso, entiendan eso, porque no se trata de usted convencer a alguien de que Dios existe. Se trata de usted presentar las pruebas que existen, la lógica, la humanidad, la ciencia, las matemáticas, y presentar todo ese conjunto de pruebas y usted dejarlas sobre la mesa para que la persona a quien usted le está presentando al Señor Jesucristo, Dios le abra su corazón, le dé entendimiento y por medio del Espíritu Santo le pueda dar el convencimiento como me lo dio a mí. Como me lo dio a mí, como se lo dio a mi esposa y como se lo dio a cada creyente a través de toda la historia. Recuerden, Abraham no había visto a Jesucristo. Y Abraham, su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó por las pruebas evidentes que tenía. Abraham vio cómo el becerro, el carnero apareció entretejido en la zarza y él no tuvo que cortar el cuello de su hijo, porque Dios mismo le detuvo. Abraham vio cómo Dios le proveyó. Abraham vio cómo las tribus se multiplicaron, las naciones se multiplicaron. Él no vio toda su descendencia. Él no vio la arena del mar como gentes por millones y trillones. Aún así, Abraham creyó por fe en las pruebas que tenía presentes. Sí, él puso su confianza total en Dios, y al poner esta confianza total en Dios, descansa en la promesa que se hizo mucho al principio, que venía un redentor para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Por lo tanto, Abraham descansó en esas promesas que Dios le dijo. Exacto, porque él las pudo ver. Esas fueron pruebas de las promesas de Dios que él pudo palpar. Entonces nosotros, como en los tribunales, nosotros no podemos buscar que absolutamente tú entiendas que esta es la prueba irrefutable de que Dios existe. No. Nuestro trabajo es presentar la evidencia que hay. Y a través de la evidencia que hay, Dios, porque recuerden que esto es una obra de Dios, Dios va a trabajar en la vida de la persona y le va a revelar, lo va a iluminar, no a inspirar, eso ya pasó. Lo va a iluminar a la persona para que esa persona entienda cuáles son las pruebas y evidencias que hay de que Él sí existe. Exigir una prueba absoluta de que Dios existe, que nunca nadie podría rechazar, no es razonable. ¿Tú sabes por qué, hermano y amigo? Porque tú le vas a hablar, especialmente a ustedes, hermanos en Cristo. Usted le va a hablar a alguien de Cristo que no conoce a Cristo y siempre va a haber un rechazo. Siempre va a haber un rechazo porque no todo el mundo nadie opera de esa forma. Nadie. Siempre van a haber dudas, siempre van a haber cuestionamientos. Así que nuestra forma de poderle explicar a las personas es explicándole lo que Dios ha hecho, leerle la Biblia, darle una contestación a un salmo como leímos nosotros y dejar que Dios obre en esa persona. A mí me gustan mucho, Sori, y a nuestra audiencia, a mí me gustan mucho los casos criminales. Yo veo mucho
este tipo de casos porque veo cómo la justicia trabaja, cómo las personas se tergiversan, las mentes y todo lo demás. Y en muchísimas ocasiones la fiscalía presenta un caso sobre un criminal ofensor y muestra toda la evidencia que apunta a que esa persona es el culpable. Que lo hizo, ¿Ok? sí. Sin embargo, he visto programas donde los hijos y la esposa del acusado no creen que él lo hizo. No. Ellos dicen, no, yo conozco muy bien a mi papá. Mi papá jamás haría algo como eso. Y toda la prueba apunta a que él fue. Directamente. Sin embargo, nuestra capacidad, nuestra mente se tergiversa y ya está tergiversada por el pecado y nos aleja de poder conocer esa realidad por más pruebas que yo presente. Encontrar pruebas y aceptarlas no es lo mismo jamás en la vida. No. Para el que es escéptico, convencido de serlo, no se trata de una prueba. Aunque convenciera a casi todos los demás, esa persona tú no la vas a poder convencer. La intención de una persona tiene más influencia que cualquier prueba encontrada. Eso significa que es necesaria una cierta dosis de fe. Ahí está. Y la fe dada por Dios, es un don de Dios. Exacto. Acuérdense de Exacto. eso. Y no solo en lo que respecta a la existencia de Dios. El conocimiento perfecto está más allá de nuestra capacidad finita ante un Dios infinito. Exacto. Y esto se debe a que el pecado desarrolla una parcialidad y prejuicios que nublan nuestros puntos de vista. Escúchate antes de que continúe. Sí. Perdona que te interrumpa. Caín y Abel. Sí, el ejemplo. Nuestros prejuicios, Sí. Caín, nublan nuestra el mente. Entendimiento. Y eso que Dios le dijo. Sí. Dios le dijo, ten cuidado, porque ese pecado te puede llevar a la muerte. Exacto. Y él hizo lo que quiso hacer. Porque nuestro pecado nos nubla. Entonces yo puedo estar viendo la prueba ahí de frente. Dios existe, míralo ahí. Él está conmigo, no me suelta, no me abandona. Y el pecado va a nublar mi entendimiento y yo voy a continuar creyendo que no existe. O que yo creo a mi manera. O yo creo a mi manera, exactamente. Siempre habrá una brecha entre lo que podemos saber y en lo que creemos. Exacto. Siempre va a haber esa brecha. Y esto se aplica por igual a escépticos y a creyentes. Exacto. No podemos conocer todos los detalles cada vez que nos sentamos en una silla, comemos o subimos escaleras. Todas esas acciones expresan una medida de fe. Cuando tú subes una escalera de estas movedizas eléctricas, tú te subes a esa escalera eléctrica, la escalera eléctrica va subiendo, ¿verdad que sí? Sí? Tú no te pones a cuestionar cómo eso corre, o un motor, o la electricidad, o si se tranca, o si de momento se chorrea hacia abajo y tú te vas cuesta abajo en la escalera. O como me pasó a mí una vez que se me encajó el traje largo en la escalera eléctrica. Uno no sabe. Pues tú te montas en ella por fe. Eso es lo que significa fe. Exacto. Y esa es la esencia de la fe bíblica, incluida la fe en la existencia de Dios. Exacto. Confiamos en lo que conocemos, lo que nos lleva a la acción, a pesar de un conocimiento menos que absoluto. Mira, la palabra de Dios es clara. En Hebreos 11:6 dice, y este texto yo creo que usted se lo sabe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Usualmente leemos esa parte, que es la parte A. Pero aquí viene la parte B del texto. Que ahí es la explicación. La explicación, correcto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ahí está la respuesta. Yo no tendría que dar más este estudio si nosotros nos concentramos en ese verso. Eso. ¿Por qué? Porque, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero por qué? Bueno, porque es necesario que el que va a buscar a Dios o se acerca a Dios crea que Él existe. Usted no puede ir en busca de algo si usted no cree que eso existe. ¿No puede? No. Usted no puede ir a una playa si usted vive en, no sé qué ciudad decir porque no quiero meter la pata. Pero usted no puede ir a una playa en una ciudad que está en las montañas porque no hay una playa. Ahora, usted está en Puerto Rico
y usted va a cualquier área de Puerto Rico en las orillas, en sus límites, En la costa. norte, sur, este y oeste, y usted va a encontrar una playa. Porque usted sabe que ahí lo hay. Pues cuando usted va a frente a Dios, usted tiene que creer que Él está ahí. Porque ese es el problema con nosotros, especialmente los creyentes. Sí, Dios, yo te amo, yo te alabo, te glorifico hasta que llegue el problema. Cuando llegue el problema, Dios, ¿dónde estás? Que esto pasó. Dios sigue estando ahí. Él nunca se ha ido. Dios, solucioname tal problema. Pero es que Él nunca se ha ido. No. Porque eso es decir que Él no es omnipresente. No. Él es omnipresente, Él está en todos lados. Sí. Entonces, nosotros no podemos ir ante Dios y coger este verso y echarlo a un lado, porque el verso, el escritor a los hebreos nos dice, escúchame bien, en puertorriqueño te lo voy a decir, si tú te vas a presentar frente a Dios, tú tienes que creer, convencido de que Él está ahí. Porque si Él no está ahí, ni te presente. Porque no estás creyendo, estás hablando al aire. Es como las vanas repeticiones. Eso es lo que Jesucristo le dice a los fariseos. Ustedes están haciendo vanas repeticiones, constantemente lo mismo, que no le llevan a ningún lado. Se reconozca o no a Dios, la decisión implica fe. Definitivo. Creer en Dios no requiere una fe ciega, de Juan 20:29, donde dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Eso es una fe ciega. Oh, sí, No es una fe ciega, es una fe palpable. Es una fe donde tú vas a ciega, tirando puños a ciega, como se dicen, ¿verdad? Con los ojos cerrados, y tú no sabes a lo que le vas a dar. No, es una fe palpable. Es una fe que cuando tú te sientas, tú estás convencido. Tranquilo. Exacto, de que Dios está ahí. Dios está ahí. Y eso fue lo que Juan le dijo a esos fariseos. Él le está diciendo, porque me han visto, creen. Sí, eso Jesús se lo dice en Juan, porque ellos se expresan de que ellos son hijos de Abraham, que ellos conocen al Dios verdadero y todo lo demás, pero ellos se echan a Dios a un lado y se jactan en sus propias acciones. Exacto. Por lo tanto, no creen en esa promesa del Dios verdadero, que Él iba a venir en el Hijo, y lo tenían de frente. Están ciegos. Lo tenían de frente y sí, no lo ven. Pero están ciegos. Sí. Están ciegos. Y eso es una fe ciega. Pero tampoco esa fe supera las oposiciones malintencionadas, como el relato que nos cuenta Juan 5, donde dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Esto otra vez Jesús refutándoles, claro, ¿verdad? Y les dice, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida eterna. O sea, ellos son tan opuestos al Mesías que ellos dicen, no, tú estás ahí, pero yo lo estudio en las escrituras, pero yo no creo que tú existes. Yo no creo que tú eres el Hijo de Dios. Exacto. Tú no eres el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que ellos discuten. Ese era el problema más grande que ellos tenían. Para reforzar la fe están la experiencia humana, la lógica y las pruebas empíricas, que no es otra cosa que la ciencia, que nos ayudan a responder la pregunta, ¿existe Dios? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la experiencia humana. Yo no quiero que usted tome esto a mal como que la experiencia humana es la que te lleva a Dios. Yo quiero que ustedes entiendan el concepto. El debate sobre la existencia de Dios suele comenzar con argumentos lógicos. Cuando usted habla con un inconverso, un escéptico, él va a venir con argumentos que son lógicos. Usted los va a escuchar y usted va a decir, oye, tiene razón en lo que me está diciendo. Eso tiene sentido, pero no es la manera en que los seres humanos actuamos normalmente. Las personas no comienzan carentes de toda perspectiva, esperando seguir un camino robóticamente racional antes de formarse su propia opinión. La gente, el humano, interpreta la vida basándose en el mundo que le rodea. Y esas son las experiencias humanas. Una persona de África no va a tener la misma perspectiva que tenemos nosotros acá en el Caribe. Exacto. Entonces, cuando tú te presentas frente a alguien a hablarle de Dios, esa persona tiene que ver la experiencia humana tuya. Tú eres una Biblia caminando para que esa persona pueda ver a Dios en ti. Eso es la experiencia
humana. Aquí, Nada más. esto no se trata de humanismo. No. Esto no Ni es, nada místico tampoco. esto no es ni filosofía, ni sociología, ni psicología, en las cuales yo creo en todas ellas, porque son ciencias empíricas que se pueden palpar. Pero esto no se trata de humanismo. No. Esto lo que se trata es de la experiencia humana de cada persona. Yo puedo ver cómo Dios obra en mi hermano y en mi hermana y decir, wow, mi Dios es increíble. A través de las experiencias que Dios mismo permitió Eso es. que sucedieran. Eso mismo es lo que significa la experiencia humana. La gente interpreta a otros. Tú interpretas a otro que está a tu lado. Sí. Así, el examen de existencia de Dios debe comenzar por las experiencias que otros han vivido. Entonces, después podemos utilizar la lógica para evaluar esas opiniones que tienen otros sobre Dios. Existen pruebas de la existencia de Dios en las experiencias humanas cotidianas. Le vamos a mencionar para que lo busquen después. Esto aparece en Romanos 1, 19 al 20, Salmo 19, 1, Eclesiastés 3, 11. Que esos tres libros, podemos citar toda la Biblia, pero completa, sí. Romanos 1 nos habla de la existencia de Dios y cómo el hombre negó esa existencia de Dios. Exacto. En el Salmo 19 lo citamos cada vez que hay un arco iris en el cielo, decimos los cielos cuentan la obra de tus maravillas y el firmamento anuncia las obras de tus manos y creemos que eso lo hizo Dios hasta que vino un problema a tu vida. ¿Ok? Entonces, estas son las experiencias humanas, lo que podemos palpar. Sí, esto incluye nuestro sentido natural de la moralidad. Lo que es bien y lo que es mal. Se aplica al diseño aparente del universo que nos rodea. Exacto, exacto. La vida humana obliga a creer que la verdad, el engaño, el amor, el odio, la bondad, la maldad, etcétera, son reales y tienen sentido. Exacto. Entonces, la experiencia humana con relación a la existencia de Dios nos lleva a ver que la moralidad nos muestra que hay un bien y hay un mal. Entonces, está la verdad, que es Dios, y está el engaño. Está el amor, que es Dios, y está el odio. Está la bondad, que es Dios, y está la maldad. Esa experiencia humana que usted puede palpar le lleva a usted a un conocimiento más cercano de quién es Dios. Entonces, ahí vamos a ver a que a lo largo de la historia la inmensa mayoría de la gente se ha inclinado a creer una realidad mayor que la mera física. Exactamente. No, hay algo más. Sí. Hay algo más. Por supuesto, nuestras experiencias no son pruebas definitivas y por el contrario, Dios utiliza la revelación general como una invitación. Exactamente. Entonces, de manera general usted puede ver la creación y Dios utiliza esa creación para hacerte una invitación a conocerle. Eso no es el todo para tú tener una relación con Dios, pero te invita a tú poder conocerle mejor. Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Quienes ignoran o desprecian la invitación de Dios no tienen la excusa de la ignorancia. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Ellos ignoraron a Dios, entonces Dios decidió dejarlos que se fueran en sus propias concupiscencias, ¿verdad? Entonces, aparte de la experiencia humana, está la lógica humana que nos ayuda a acercarnos o a entender un poco más que Dios sí existe. 3 de las más poderosas sugerencias lógicas de la existencia de Dios son los argumentos cosmológicos, teológicos y morales. ¿Qué dice el argumento cosmológico? Y cosmos viene de universo, general, del mundo, del planeta, de las constelaciones. Considera el principio de causa y efecto. Cada efecto es el resultado de una causa, eso lo estudiamos en la escuela, y cada causa es el efecto de una causa anterior. Exacto. Sin embargo, esa cadena de causas no puede continuar infinitamente en el pasado, pues de lo contrario, la cadena nunca se iniciaría. Exactamente. La lógica exige
algo eternamente existente, que no es en sí mismo el efecto de otra cosa. Exacto, Es un círculo constante. exacto. Nuestro universo evidentemente no es eterno ni sin causa. Algo pasó. Algo pasó y eso Hay luego un principio. hay un principio. Muy bien, ¿ok? La lógica apunta a algo superior al humano, lo que nos lleva a Dios. La medida no creada y eterna de todas las demás cosas es la primera causa de nuestra realidad. Entonces, yo quiero que usted en su casa ponga su mano con la palma hacia arriba y usted le diga a su mano que brote una planta. O busques una tierrita y te la pongas Y en la la ponga en mano, la palma de la mano y ahí entonces. y usted se siente en su casa en el sofá a esperar que crezca una planta de su mano. Hermano, no va a crecer. No va a crecer. Porque hay un inicio para todo y ese inicio le pertenece solo al Dios del universo. Lo hizo Él cuando creó los cielos y la tierra. Los ateos, que esa palabra no debe ni existir, porque si tú eres ateo y dices que no hay un Dios es porque existe un Dios. Es como oxymoron, como se dice en inglés. Sí, pero yo viendo más bien, ¿verdad? Cuando existe este concepto del ateísmo, es simplemente renegando que existe un Dios, pero sabes que existe. Por eso es que la palabra o el término o como ellos se llaman no debe existir. Porque lo que pasa es que es un rechazo. El ateo es que rechaza la idea, pero sabe que hay un Dios. Por lo tanto, él mismo se está contradiciendo él mismo. Sí, pero yo lo veo también como no quiero que alguien me domine. Por lo tanto, yo no creo en ese que quiere dominar. Exactamente. Entonces, el ateísmo o los agnósticos o los escépticos, como Sí. usted lo quiera llamar, ellos dicen, el mundo se creó de la nada. Es que la nada no puede crear algo porque es produce nada. nada. Nada es nada. Entonces, de la nada no puede haber algo. Hubo un comienzo. Hubo un comienzo y ese comienzo solamente le pertenece al Dios que puede crear un comienzo, el dueño del tiempo, Sí. que existe fuera del tiempo. Exacto. ¿Ok? La lógica apunta a algo superior a Dios. Entonces, el argumento cosmológico nos dice eso, pero ahora vemos el argumento teológico. Este examina la estructura del universo, las mayores configuraciones galácticas, nuestro sistema solar, nuestro ADN, las partículas subatómicas. Todo da la impresión de haber sido dispuesto a propósito. Eso es lo que te dice la lógica. Tiene que haber un orden. No puede existir esto así porque sí. Entonces, este rasgo es tan fuerte que incluso los ateos empedernidos tienen dificultades para explicar este diseño perfecto. El rechazo, no hay más nada. Nada en las partículas subatómicas o en las fuerzas, por ejemplo, la gravedad, indican que deban estar dispuestas como están. O sea, usted no puede entender eso. Hay un orden para que eso funcione como funcione. Cuando hubo el terremoto y el tsunami de Sumatra, en el año 2010, creo, no. No, 2005. 2005. Murieron más de 250.000 de personas en ese tsunami devastador que fue en diciembre. En diciembre 26, sí. En la tierra se movió tanto, se agitó tanto la tierra, que se movió, no sé si fueron unos grados en su eje. La órbita. En su eje, ella se movió punto, qué sé yo cuántos grados, dice la ciencia. Eso hizo que las marejadas cambiaran para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios ordenó la luna en un lugar perfecto junto con el sol, la lumbrera mayor, para que las marejadas se mantuvieran donde se mantienen. Es decir, la ola del mar llega hasta donde llega porque Dios lo ordenó de esa manera. Usted puede preguntarle a cualquier astrónomo, astrólogo, cosmonauta, y él le va a decir con perfección científica. Es la luna. No, porque la luna está puesta de esta forma y este es el ángulo del sol y cuando él rota viene en esta rotación y eso hace que la marejada suba y baje cierto nivel, pero de ahí no se mueve. ¿Usted cree? Dígame si esto no es lógica. ¿Usted cree que hay algún humano que pueda lograr que la marejada se mantenga donde se mantiene? No, porque si Dios lo suelta,
por decirlo de alguna manera, no es que lo esté aguantando con su mano, ¿verdad? Pero si Dios le dice, Él es libre, muévete como tú quieras, usted sabe el caos que hay en el universo. O como muchos piensan, ¿verdad? Que tienen esta ideología de que Dios hizo todo y Dios se fue. Es como quien dice, Somos una marioneta. exacto. O simplemente ya hizo lo que hizo, se fue y nosotros estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Exacto. Yo estudié un poco de química en mis años de juventud y los átomos en la materia, que es todo lo que nos rodea, que de hecho eso es una ciencia que favorece 100% al diseño perfecto de Dios, porque la primera ley de química dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Usted toma un vaso de agua y lo pone en el freezer, sigue siendo agua, lo que pasa es que está congelada, porque las moléculas se compactaron, se pegaron una a la otra y se congelaron. Usted la pone en un envase a hervir en la estufa y las moléculas se rompen y empiezan a salir en forma de gas. El elemento no se elimina, no, simplemente se transformó. Era H2O. Ahora esa molécula se rompe, el hidrógeno va hacia un lado y el oxígeno va hacia otro, pero siguen siendo dos elementos que Dios creó. Eso no se destruye, se transforma. Y eso es lo que pasa con la lógica. La lógica nos muestra que existe algo superior que creó esas partículas tan pequeñas. La ciencia nunca ha observado ni explicado cómo surgió la vida a partir de la no vida, de la nada, pero también muestra la aparición repentina de organismos extremadamente complejos. Un equipo de arqueólogos que viera las palabras "estoy aquí" en la pared de una cueva asumiría universalmente una acción inteligente. Mientras tanto, el ADN humano representa una estructura de codificación más allá de la capacidad de los mejores ingenieros humanos. Al día de hoy, ningún genoma, ningún estudioso de la genealogía o del ADN ha podido estructurar una cadena de ADN tan perfecta como Dios lo hizo, ni lo podrá hacer jamás. Entonces tenemos el argumento moral. Este apunta a los conceptos como el bien y el mal, la ética, etc. Es notable que estas son discusiones de lo que debería ser, no físicos, es sorprendente. Esta idea de que los seres humanos piensen es la esencia moral humana que se mantiene constante a lo largo de la historia y en todas las culturas. Siempre hay una serie de moralidades que en algunos países son de una manera y en otros países todos los países tienen reglas. Son diferentes. Todos tienen reglas. Totalmente. No hay un país que no tenga reglas. Si usted va a Vietnam y viola a una mujer, usted va a ir preso. Si usted va a ir a Afganistán y vende droga, va preso. Si usted va a China y insulta al presidente, puede ser que lo decapiten. Si usted va a Estados Unidos y hace un atentado criminal contra algún edificio, usted va a ir preso federalmente por utilizar atentados contra el gobierno. Porque en todos los países hay reglas. Todos los países tienen una ética moral de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué usted cree que dice la Biblia? No matarás. Exactamente lo mismo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No prestarás falso testimonio. Eso es no mentir. Es lo mismo. Entonces nosotros tomamos la Biblia, la echamos a un lado y decimos, yo no tengo que seguir los mandamientos de Dios. Pero vas en la carretera, el policía te detiene a 70 millas y te da un boleto de tránsito por irrumpir o infringir las leyes de tránsito, porque decía 55 millas por hora. O, ¿verdad? Que hay muchas personas que los impuestos los evaden. Exacto. Y al evadirlos, ¿verdad? Los agarran y después tienen que pagar. Pagan con dinero o pagan con cárcel. Exactamente. Y pues, esas son las cosas morales. Las consecuencias por haber roto la ley moral. La ley moral. La ley moral. Y entonces, pues, para cada acción hay una consecuencia. Entonces hablamos sobre la experiencia humana para hablar un poco de que ella nos demuestra que Dios existe. Hablamos un poco de la lógica humana que también nos demuestra que Dios existe.
Y ahora vamos a hablar sobre la ciencia humana, que ella nos demuestra que Dios existe. Si los argumentos lógicos mencionados anteriormente se inspiran en observaciones, conceptos como la teoría del Big Bang demuestran, como mínimo, la validez científica de un universo creado y no eterno. Exacto. Lo mismo ocurre con la estructura del ADN. Los datos empíricos dan credibilidad a la idea de un creador bíblico y contradicen las explicaciones alternativas como un universo eterno. Exacto. La arqueología también respalda la Biblia. Personas, acontecimientos y lugares que se describen en las escrituras han sido confirmados repetidamente por descubrimientos seculares. Exacto. Muchos de estos descubrimientos se produjeron después de que los escépticos insinuaran que los relatos bíblicos eran ficticios. Por ejemplo, el partimiento del mar. Y recientemente, hace varios años atrás, se descubrió unos carruajes en el fondo del mar que, de acuerdo al estudio arqueológico, demuestran por unas placas de oro que tienen que eran los carruajes del faraón de Egipto, que fue detrás de Moisés y el pueblo de Israel. En esa misma época que explica en la Biblia. Igualito que la Biblia. Entonces, la arqueología como ciencia nos demuestra. La ciencia como la biología nos demuestra de la creación. Es decir, un espermatozoide y el huevo de la mujer, el óvulo, no son fecundados a menos que Dios permita que eso suceda. Por ejemplo, tenemos un promedio de qué sé yo cuántos millones de espermatozoides que van en carrera. Y de todos esos millones, uno es el que logra entrar. ¿Cómo eso sucede? Dios. Los científicos no lo pueden demostrar. Ellos dicen, bueno, porque es el más saludable, era el más rápido, era el más fuerte. La probabilidad. O esta probabilidad de qué sé yo cuántos millones en uno. Entonces, no. Eso fue Dios quien lo permitió. Yo conozco una pareja en el pueblo de Calley que tuvieron 20 años casados tratando de concebir. Saludables, y en 20 años no podían concebir. Y un día, de la nada, Dios dijo, ahora es. No solo eso, que después concibe y vuelve y concibe y tiene unas niñas hermosas, porque eso es Dios quien lo permite. Él es el dueño de la creación. Entonces la ciencia demuestra que hay un Dios que creó todas las cosas y es el que organiza todo para que funcione como funciona. Por otra parte, la historia y la literatura también apoyan la existencia de Dios. Exacto. Un ejemplo es la conservación de la Biblia, nuestra capacidad para rastrear el texto existente de las Escrituras hasta una época tan cercana a los acontecimientos originales, respalda esta fiabilidad, la confianza en la Biblia. O sea que la historia, la arqueología, la biología, la química, la literatura, que son ciencias, la matemática, todo demuestra que Dios es el creador y es nuestro Dios existente. Por último, Dios con nosotros o Dios en nosotros. Cada una de las categorías anteriores constituye todo un campo de estudio y es objeto de miles de libros. Sin embargo, la existencia de Dios se demuestra más profundamente para la mayoría de las personas en la experiencia personal. Por ejemplo, puede que sea imposible demostrar a los demás que uno es feliz, pero eso no cambia el hecho de que lo sea. Esto no quiere decir que la perspectiva interna tenga más peso que la verdad objetiva, aunque a menudo las verdades complejas se apoyan poderosamente en las experiencias individuales. Un sentido personal de la verdad es una forma convincente de saber que Dios existe, y la intención de Dios es que todas las personas lo experimenten. Dios vino a la tierra personalmente, como ser humano, como lo expresa Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, cuando dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Para que pudiésemos tener una relación personal con Él, como lo dice Juan.
que dice en Juan 14, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, podemos ver cómo la obra de Dios a través del Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de los creyentes para que podamos entender, creer y palpar que Dios está en nosotros. Juan capítulo 14 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por lo tanto, La pregunta. ¿existe Dios? No puede responderse con pruebas absolutas, pero sí podemos señalar el peso de la evidencia que sugiere que Él existe. Aceptar la existencia de Dios no es un salto a ciegas en la oscuridad. Es un paso confiado para salir de esa oscuridad y entrar en una habitación bien iluminada donde se aclaran muchas cosas. Entonces, amado hermano y amigo, muy probable con este estudio, yo no te puedo probar que Dios existe. No. Tan simple como eso. Ahora, yo te doy toda la evidencia. Queda de parte tuya hablar con Dios y pedirle perdón por tu pecado, así como nosotros lo hemos hecho. Y Él enviará su espíritu y te hará una nueva criatura. Y de ahí en adelante, tú comenzarás a experimentar la paz de Dios, el amor de Dios y la vida en el Señor, caminando cada día con Él, porque esto es un trabajo de cada día. Así que si tiene dudas o preguntas, o si quiere argumentar sobre el tema, o si quiere que se le explique algún otro punto, es un material muy largo para discutirlo en tan poco tiempo. Por eso le damos los conceptos básicos. Lea el bosquejo, va a estar puesto en los comentarios en el video. Léalo para que todo lo que hemos dicho, que es mucho para retenerlo, usted lo pueda tener. Es más, imprímalo y téngalo consigo como parte de un estudio. Haga notas. Haga notas, claro. Tome su Biblia y ábrala. ¿Será verdad lo que está diciendo Ángel? Haga como los bereanos, escudriñe. No se quede con lo que yo le digo. Yo no lo sé todo. No lo sabemos todo. Estamos creciendo y eso es lo que buscamos, que crezcamos juntos. Así que esperamos que este estudio haya sido de bendición a su vida. Ya la próxima semana vamos a comenzar con los atributos de Dios. Su soberanía, su misericordia, su amor, su santidad, su providencia. Todos esos atributos los vamos a discutir de la semana que viene en adelante, si así Dios lo quiere. Así que esperamos poder ser de bendición a sus vidas. No olvide buscarnos. En didascoministries.com o escribirnos a didascoministries@outlook.com. Recuerde, estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en todas las plataformas de audio y estamos en YouTube. No olvide seguirnos, darle like, suscríbase, comparta con liberalidad para que esto llegue a todos los lugares. Nosotros estamos llegando hasta España para la gloria de Dios. Así que esperamos que allá nuestros hermanos en España también se puedan gozar de este estudio a través de todo el mundo también, como en la República Dominicana, Santo Domingo, México, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos. Bueno, esperamos que podamos ser de bendición a sus vidas, así como ustedes lo son para la nuestra. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga mucho. Ricas y abundantes bendiciones para cada uno de ustedes.